Bien, muchas gracias. Gracias, licenciada, por la presentación. Como la licenciada lo dijo, mi nombre es Julián Mendoza Torres. Voy a compartir con ustedes la acción esencial número 2. Es para mí un placer poder compartir algunas estrategias, algunos criterios de lo que viene siendo un hospital materno para ustedes. Bien, damos inicio. En el transcurso de la presentación van a escuchar que manejamos mucho lo que viene siendo criterios y políticas, ya que la finalidad de lo que viene siendo cada acción esencial debe de traer criterios y políticas y sus indicadores. En el transcurso de la presentación lo vamos a ir viendo. Damos inicio, sean todos bienvenidos. Damos inicio con la acción esencial número 2. Bien, yo les voy a comentar cuáles son las barreras que nosotros hemos tenido. ¿A qué barreras se enfrenta un hospital materno en cuestión con la comunicación efectiva? Bien, una de ellas es la confusión en el propósito de la meta. ¿Por qué? Porque los compañeros creen que el objetivo de la comunicación efectiva es que se lleven bien entre personal, entre compañero, enfermera, compañero. Yo les hago la mención que si esto es posible, que se lleven bien, que bueno, es un plus, es algo extra, es algo beneficioso, que se va a ver, lo podemos interpretar con la atención a la paciente, con la atención médica. Pero no, el objetivo no es este. Bien, esa es una de las barreras en las cuales nos hemos presentado. La siguiente, que el desorden de los factores sí altera el producto. ¿Cuál es el proceso de la meta o de la acción esencial 2? Escuchar, escribir, leer y confirmar. Así tal cual. Escuchar, escribir, leer y confirmar. Ahorita lo desglosaremos paso por paso. Bien, otro obstáculo que hemos tenido son las limitantes de la meta. Creen que solamente es por vía telefónica y no, hay que recordar que también hay acciones verbales. Entonces es telefónica y o verbal. No se usa la comunicación efectiva en la transferencia de pacientes con claridad en anotaciones médicas y de enfermería, notificación de diagnósticos complejos a pacientes, datos claros de referencia a pacientes, así como la precisión en el egreso de los pacientes. Ahorita los vamos a ir desglosando. ¿Va? Bien. ¿Cuál es el objetivo de la acción esencial 2? Su objetivo es mejorar la comunicación entre los profesionales de salud, pacientes, familiares, cuidador acompañante. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener información correcta, oportuna, completa durante el proceso de atención. Si nosotros nos damos a entender bien con el familiar, el cuidador o el paciente, y ella nos comprende, y nosotros comprendemos y entendemos lo que ella nos quiere decir, ¿qué nos puede ayudar esto? A mejorar un tratamiento oportuno, el diagnóstico oportuno, que se atienda bien a la paciente, entre otras. Pero bien, su objetivo es mejorar la comunicación, que lo que yo le digo, lo que yo le explique, ella lo comprenda. Y lo que ella me explique, me diga a mí, yo lo comprenda. Bien, aquí usamos mucho lo que es empatía con el paciente. Ponemos muchas veces en su lugar para tratar de entender qué es lo que nos quieren dar a entender por lo que nos explican. Bien. ¿Cuál es el criterio? Anteriormente mi compañero, el maestro Guillermo, ya les estuvo hablando de la importancia de un criterio, de una política y sus diferencias. Bien, ¿qué es el criterio? Vámonos resumiendo así. Es la metodología que nosotros usamos para implementar o llevar a cabo algo que queremos, paso a paso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a implementar? Es un criterio, ya sea en una unidad, en cualquier otro tipo de trabajo, no es solamente en el área hospitalaria, puede ser también en alguna empresa, incluso hasta en tu hogar. Pero ese es el criterio. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuál es la metodología que vamos a utilizar para implementar eso que queremos? Bien, ¿qué es la política? Dar cumplimiento al criterio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ver. Aquí dice de una empresa o de un hospital. Bien, en el hospital materno manejamos 6 líneas estratégicas. ¿Cuáles son? Ahorita las vamos a ir viendo. Bien, la 1. Reducir los errores relacionados en la emisión de indicaciones verbales y o telefónicas mediante el uso de un protocolo. ¿Cuáles? Escuchar, escribir, leer y confirmar. Eso lo tenemos que tener siempre muy claro.
Escuchar, escribir, leer y confirmar. Así tal cual, en el orden que va. Reducir los errores durante el traspaso de pacientes en cambios de turnos mediante la técnica del SAER, que también en segundos ahorita lo vamos a explicar qué es y qué es lo que significa cada una de sus reglas. Que por sus siglas en el español es situación, antecedentes, evaluación y las recomendaciones. Reducir los errores en la prescripción médica y las anotaciones en los documentos que forman parte del expediente clínico, ya sea en manuscrito o vía electrónica. Reducir los errores en las notificaciones de valores críticos del laboratorio patológico y estudios de gabinete. Reducir los errores en la transferencia o contrarreferencia de una paciente. Reducir los errores en el egreso de la paciente. Todos estos los vamos a ir desglosando uno por uno para que nos quede más entendible. Bien, con el criterio 1 que estuvimos hablando anteriormente, que es reducir los errores relacionados a las indicaciones verbales y o telefónicas mediante el protocolo, escuchar, escribir, leer y confirmar. Bien, nosotros lo manejamos en el hospital, en un hospital materno, 3 áreas, que es urgencias, hospitalización, laboratorio y gabinete. Nosotros, por ejemplo, tenemos admisión médica continua en vez de urgencias, pero es donde se los utilizan. En el área de admisión o urgencias y hospitalización es prácticamente el proceso es igual, donde cambia un poco, pero por un punto es en el laboratorio. Bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro criterio? ¿Ok? El médico emite la indicación médica, verbal o telefónica. La enfermera escucha atentamente la indicación. La escribe en la hoja de comunicación efectiva la indicación del médico. El personal de enfermería lee en voz alta la indicación del médico, propiciando que escuchen lo que está leyendo en voz alta. Cuando el médico afirma que es correcto, entonces pedirle que posterior a la urgencia tiene que ir a firmar esa hoja, porque debe de estar con el nombre y firma del médico que dio la indicación, nombre y firma de la enfermera que recibió esa información, ya sea telefónica o escrita. A fuerzas tiene que regresar a firmarla. Si no lo hace, ahorita vamos a ver cuál sería nuestra política. En hospitalización es prácticamente lo mismo. El protocolo, escuchar, escribir, leer y confirmar. Y posterior una vez que pase la urgencia, tiene que pasar a firmar su hoja de indicación de comunicación efectiva. En el laboratorio es un poquito diferente. ¿Cuál es el que cambia? Ellos no manejan hoja de indicación telefónica, ellos manejan una bitácora. ¿Por qué? Porque ellos no tienen acceso al expediente, no tenemos expediente clínico nosotros todavía electrónico. Entonces, cuando se le solicita al departamento de laboratorio clínico un resultado por alguna urgencia, se hace el mismo proceso, escuchar, escribir, leer y confirmar, solamente que ella tiene una bitácora. ¿Y qué contiene esa bitácora? Lo mismo, el proceso, escuchar, escribir, leer y confirmar. Y posterior el médico tiene que ir con ella a firmar su hoja, más bien la bitácora, de donde dio la indicación. Y la encargada del laboratorio también firma. Si no fuera posible que fuera a firmar el médico, posteriormente la compañera encargada del laboratorio va y lo busca para que efectivamente ponga su sello y su firma y esto se dé como cumplido. Parte importante, todos tienen que estar firmados y sellados. Aquí les hacemos es como un dibujo, es una presentación, algo más práctico para lo que es más visual, que es el escriben, se da la indicación, el personal escribe, la persona lo anota, lo lee en voz alta, el médico confirma y se hace el circuito. Escuchar, escribir, leer y confirmar en vía telefónica. Prácticamente aquí se ve como si fuera el área de un laboratorio. ¿Cuál es el protocolo? Escuchar, escribir, leer y confirmar. ¿Por qué es tan repetitivo? Porque lo que queremos es que se les quede grabado este protocolo que es sumamente importante. Cuando se los vayan a preguntar, cuando ustedes vayan a hacer su traspaso, cuando vayan a entregar a una paciente, ¿cuál es? Escuchar, escribir, leer y confirmar. Bien, aquí nosotros les presentamos algunas de las opciones. Ya la unidad de ustedes elegirá o realizar alguna modificación en alguna que para ellos sea más factible para su unidad, depende lo que atiendan, o sea, la necesidad de su institución.
Entonces aquí les damos un ejemplo. Por ejemplo, la comunicación efectiva que nosotros manejamos en una hoja, como les había comentado, que es para todas las áreas excepto para lo que es laboratorio. Bien, ¿qué debe de llevar? Nombre completo del paciente. Aquí reforzamos la acción esencial número 1. Nombre completo. Fecha de nacimiento, fecha y hora de la indicación, si fue una indicación verbal o telefónica. Escuchar, escribir, leer y confirmar. ¿El médico es leer la indicación médica? ¿Sí o no? ¿Se confirma la indicación? ¿Cómo? ¿Sí o no? Nombre de la enfermera y nombre del médico. Ese es un ejemplo. Otro de los ejemplos que nosotros les podemos proporcionar es un sello. ¿Qué lleva el sello? Prácticamente lo mismo, solamente tienes que ir palomeando, lo único que tienes que escribir es en el área donde dice escribir la indicación para que se la puedas notificar al médico y hacer el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar. Si es factible, esto se utiliza más en el área de las terapias intensivas con la finalidad de no agregar otra hoja. Sin la misma indicación médica, si se realiza alguna indicación verbal, se pone el sello y solamente se va poniendo una palomita si se está cumpliendo con cada uno del proceso. Ahora sí que ya cada unidad elegirá lo que mejor le convenga para su institución. Pero esta es una de las dos que nosotros podemos proporcionarles. Y 3, la bitácora. Una bitácora con su letrero que diga comunicación efectiva y en las hojas decir cuál es el protocolo, que viene siendo escuchar, escribir, leer y confirmar, nombre y firma de quien recibe y de quien entrega. ¿Va? Bien, ¿cuál es la política? Acuérdense que la política es dar cumplimiento a aquellos criterios que nosotros pusimos. Bueno, entonces, en caso, como ya les comentaba, de que el médico no pueda asistir, no pueda ir a firmar la hoja de comunicación efectiva, la compañera tendrá que ir a decirle, doctor, la indicación efectiva le hace falta su sello y su firma, para que esto cumpla con el proceso, con el indicador de que sí se realizó correctamente el proceso de escuchar, escribir, leer y confirmar. Hay un encargado de la evaluación del expediente clínico que revisa cada mes. También eso es evaluado cada mes, se les revisa ese tipo de hoja porque la hoja queda en el expediente. Entonces es una retroalimentación. Se busca qué médico no está llenando bien, qué es lo que no llena, y entonces se le hace la invitación. Se le hace la invitación para que cumpla, se le hace hincapié en que es un criterio, una política, el cual se debe de cumplir. Se le hace ver el beneficio que tiene para él, para la paciente, como para la unidad. Y explicarle, siempre hay que invitarlos a que mejore, siempre, siempre, siempre. Entonces hay que buscar la manera de cómo apoyarlos, de cómo de, mira, está fallando en esto se tiene que realizar por esta situación. Tenemos que cumplir con este indicador, lo invitamos a que lo haga y así sucesivamente. En caso de que el médico, el compañero, reincida, perdón la palabra, reincida, en no llenar el formato, entonces ya se hace una notificación a su jefe inmediato, el cual él tendrá que hacerle por escrito cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para mejorarlos y otra vez invitarlo a él por qué es importante que él llene. Posterior, se le notifica calidad si él continúa. ¿Para qué? Para que el comité de expediente clínico y el CACET se reúnen en el seno del comité y tomen decisiones que ayuden a ver las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar con el médico o con los médicos que reinciden o se les olvida hacer el correcto llenado. Entonces, buscar siempre la manera de invitarlos a mejorar, justificando el por qué, para qué y por qué es bueno. En el segundo criterio, ¿se acuerdan que les mencioné la hoja del SAER? Que nosotros sabemos que por las siglas en español es situación, antecedentes, evaluación y las recomendaciones. Bien, aquí lo pusimos para disminuir los eventos adversos en cambio de paciente, entre otros servicios en los cambios de turnos. Médico tratante registrará en la hoja del SAER los datos básicos del paciente y lo colocará en la parte superior del expediente, se hace arriba de todas las hojas. Posteriormente se podrá trasladar a la paciente a otra área o realizar la entrega de turnos. ¿Por qué lo decimos que al frente, arriba de todas las hojas? Porque este es un formato que lo tiene que llenar el médico
Es como un resumen de todo el expediente. Entonces va a facilitar a la hora de entregar a nuestra paciente a otro servicio. En vez de estar buscando cada hoja la indicación, mover todo el expediente, tener el expediente en orden y a su vez, a la hora de entregarla a mi compañera o al siguiente turno o al servicio que tendrá que hacer trasladarla, es como un resumen más práctico. Por ejemplo, que debe de llevar, me da un nombre del paciente, fecha de nacimiento, situación por el cual yo la estoy trasladando o la estoy entregando. Antecedentes, ¿cuáles son sus antecedentes? Su evaluación, sus recomendaciones y firma y nombre de quien entrega y quien recibe. ¿Estamos? Bien, en el área de antecedentes, ¿qué debe de llevar? El motivo de fecha de ingreso. Motivo y fecha de ingreso. ¿Por qué ingresó y su fecha? Datos significativos de la historia clínica. Diagnóstico principal de su ingreso. Procedimientos realizados. Medicaciones administradas. Líquidos administrados y soluciones parenterales. Si es alérgica a algo. Los resultados de laboratorio de imagen relevantes si tuvo alguna pérdida importante de sangre, si te le pasaron algunos hemoderivados, o sea, cosas más concretas. Dispositivos invasivos, si tiene alguno, cualquier otra información clínica útil que nos sirva para expresarlo a nuestra compañera quien nos va a recibir a nuestra paciente. En la situación, nombre completo del paciente, su fecha de nacimiento, su sexo, en qué servicio está o se encuentra o se encontraba. Entonces, ¿de dónde viene? Pocas palabras. Describir brevemente el problema del paciente, qué es lo que tiene. Condición actual. Ahorita en este momento, ¿qué es lo que tiene? Aspectos clínicos relevantes y sus signos vitales. En la evaluación, comunicar cómo se considera el problema y cuál puede ser la causa subyacente de la condición del paciente. El estado de conciencia, evaluación durante la jornada o turno, escalas de valoración, ya sea de riesgo de caídas, úlceras de presión o dolor, entre otras. Las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le vamos a hacer a nuestra compañera o al siguiente servicio, servicio que nos la va a recibir? Seguir los pasos a seguir en el paciente, establecer el tiempo para realizar las acciones en caso de haberse presentado algún incidente, como dar una continuidad. Por ejemplo, yo les digo a mis compañeras, y les comento a ustedes como un ejemplo, si es una paciente que tiene algún tipo de discapacidad, lo recomendable es que tenga un familiar las 24 horas ahí con ella. Esos son los tipos de recomendaciones. Si tiene un medicamento, un electrolito, que se tiene que estar pasando sin dejar que pase un tiempo definido, o sea, que tenga un horario. ¿Sabes qué? Te recomiendo, la recomendación es que vigiles bien su venoclisis, que vigiles bien que la vena, que su catéter está bien, para que le pueda pasar el medicamento que es esencial para ella y evitarle un problema o un daño mayor si no se llegara a poner cómo administrar, como está indicado en las indicaciones médicas. ¿Sí? Te le recomiendo que le tomes la presión arterial, la tensión arterial cada 15 minutos, ya que ella estuvo manteniendo unas tensiones arteriales muy altas, entonces te recomiendo que estés al pendiente de sus signos vitales. Cosas, por ejemplo, así que hay que recomendar entre compañeros, ya sea en el enlace de turno o al cambio de un servicio. ¿Por qué? Porque tú ya la tuviste, ya más o menos conoces a tu paciente y se la estás entregando y que ella vea y pueda entender un poco más del tiempo que estuvo contigo. El SAER, ¿cómo le hacemos con las políticas del SAER? Bien, cuando nosotros entregamos una paciente a un servicio, a otro servicio, o de turno, cambio de turno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros pasamos a la paciente a otro servicio, la supervisora está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque ella tiene su hoja diaria, hace su ingreso, su censo de pacientes. Entonces, a la vez que está haciendo su trabajo como coordinadora, como supervisora, también evalúa que nosotros como compañeras hagamos la técnica SAER. ¿Sí? O sea, igual, situación, antecedentes, evaluación y las recomendaciones. Si nosotros por algo omitimos algo o algún punto, ella en su momento nos hace la recomendación y nos invita
a llevar el proceso tal cual como es, para beneficio de la siguiente compañera que está recibiendo a nuestra paciente y también porque saben que es algo que se queda en el expediente clínico. Entonces es algo que se está observando continuamente. Bien, si una vez que ella nos hace la observación, nos invita a realizar la política, el protocolo como es, y posterior, yo o mi compañera continuamos haciendo caso omiso a las recomendaciones que ella nos dio. ¿Qué es lo que hacen? Bien, se le dice a su jefe inmediato, que en este caso es nuestra jefa de enfermeras. Nuestra jefa de enfermeras se le comunica también al departamento de calidad, donde juntos se ven en el seno del comité de COPACEN. ¿Por qué? Porque ahí entonces es donde todo el cuerpo de gobierno, todo el comité, ve la manera más factible de alternativas de solución y qué es lo que vamos a hacer para mejorar ese indicador, esa política. ¿Por qué? Porque es una política que queremos cumplir. Entonces se reúnen, toman decisiones y se vuelven a evaluar. Bien, en el tercer criterio, que es reducir los errores de prescripción médica, si es en el electrónico o manuscritas. Bien, escribir con letra legible. Yo sé que en este punto es algo más complicado, puesto que nuestros compañeros médicos escriben muchísimo, la verdad. Yo los veo y son muchas las hojas que llenan, son muchos expedientes, es mucho lo que escriben. Y yo entiendo que es pesado y es cansado, pero sí, nada más que sea más legible. Es lo único que les pedimos, que sea un poquito más legible. En el espacio entre el nombre completo y medicamento de la sustancia activa, o sea, un espacio, no pegado. Cuando el medicamento son números enteros, lo correcto aquí les pusimos, mire, 30, incorrecto 30.0. Nunca hay que dar por entendido que la compañera nos entiende, nos comprende. No, no, eso no hay que pensarlo. Siempre hay que hacer las cosas bien hechas y precisas. No dejemos a la imaginación lo que puede interpretar otra persona. Cuando la dosis es menor a un número entero, entonces lo correcto es 0.50. Cuando la dosis es un número mayor a 1000, lo correcto es poner coma. En usar las palabras 1000 o 1.000.000, eso es lo correcto. Bien, aquí decimos que las abreviaciones no están permitidas. Nunca se abrevia unidades de microgramos una vez al día por razón necesaria. No hay indicaciones por razón necesaria. No se abrevian las unidades internacionales, intranasal, subcutánea, etc. No se abrevia. Todo eso está mal. Bien, ¿cuáles son las políticas del cumplimiento de las recetas y otros documentos? Bien, en el hospital materno, cada mes se evalúan recetas médicas al azar, se evalúan. ¿Qué evalúan? Que tenga nombre completo, fecha de nacimiento, edad, medicamento, que venga sin abreviaciones, día, dosis, duración del tratamiento, nombre y firma del médico, cédula profesional del médico y atención, horario de atención. Todo eso se evalúa a nivel local, pero hay otro filtro que es a nivel estatal, donde ya se evalúa por parte de un médico, por así que las cantidades en miligramos que los mismos médicos indican al paciente. Entonces son dos filtros. ¿Qué hacemos nosotros para reducir, ya me adelanté, reducir en cuestión de las recetas? Como les comentaba, cada mes se evalúan, entonces se le invita al médico a decirle, mire doctor, se le valoraron estas recetas, donde nos falla o nuestra área de oportunidad es esta. Se le invita a que lo realice y se le explica por qué. Se le explica que es un documento legal, que viene en el expediente, que es de la 004, la norma, que es un criterio, que es una política, cuál es el beneficio para él, cuál es el beneficio para la institución y cuál es el beneficio para la paciente. Se le invita. Si continúa haciendo caso omiso, se le dice a su jefe inmediato. A su vez, su jefe inmediato se reúne con el comité de expediente clínico y el de COPACEN para conjunto, los dos toman decisiones de alternativa, a ver cuáles son las alternativas de solución para él, para invitarlo a que cambie, invitarlo a que llene bien las recetas.
Siempre es importante invitarlos, invitarlos. Y si continúa, entonces se le hace una exhortación, una invitación ya por escrito, exhortándolo a que se pegue a los lineamientos de los criterios y a la normativa, la cual va con copia su expediente de él. Entonces siempre hay que primero invitarlos y posterior, pues si continúa, entonces ya ahora sí que su invitación, exhortándolo y con copia en su expediente. En el cuarto criterio, que es reducir los errores de la notificación de valores críticos en laboratorio, patología y estudios de gabinete. ¿Cuál es su proceso? Aquí lo cambia un poquito en lo que viene siendo en el área de consulta externa. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Cuando la compañera, cuando el laboratorio entrega en consulta externa al familiar, más bien, la compañera del laboratorio le entrega sus resultados a la paciente y le dice que no los abra, que es un médico, que se los lleve a su médico y el médico se los revisará y le explicará cuáles son los resultados. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace el médico? El médico pasa a la paciente, la sienta, la invita a sentarse, abre el sobre frente a ella, lee los resultados y le explica los resultados, siempre mirándola a los ojos, siempre siendo empático con la paciente, intentando ponerse en sus zapatos, siendo sensible, atento, buscando la manera de lo que yo le explique, ella lo comprenda. Si no lo comprende, preguntar, ¿me entendió, me comprendió? Y volvérselo a explicar, escuchar a la paciente o al familiar, brindarle soluciones alternativas, o sea, siempre estar al pendiente de lo que es lo que entendió la paciente, qué es lo que quiere y qué se puede hacer. Siempre siendo empáticos, siempre, siempre, siempre. Yo les digo, es como decir, ¿cómo me gustaría que me dijeran a mí las cosas para yo poderlas entender? Ser empáticos con nuestro paciente. Al final, es importante invitar a la paciente, invitar al familiar, que si no quiere llenar una encuesta donde se evalúe qué tal el trato le di yo, qué tanto entendió lo que yo le expliqué, cómo se le hizo mi atención, si la información que yo le di fue clara, oportuna, si lo comprendió, o si cree que me hizo falta algo a mí como servidor, como médico, como enfermera. Entonces, evalúalo. Posterior de que la paciente o el familiar llene esa encuesta, retroalimentar al médico o al compañero o a la compañera en qué estamos fallando, cómo lo percibió la paciente, si lo percibió bien, si sí comprendió o cuáles son las alternativas de solución que podemos nosotros utilizar para que la paciente comprenda lo que yo le dije. ¿Sí? Siempre poniéndonos en el zapato de la paciente. Esa es la única diferencia entre el laboratorio de consulta externa y cuando piden, por ejemplo, una indicación verbal o telefónica del área de labor, del área de puerperio, hacia el laboratorio. ¿Cuál es el proceso para ellos? Escuchar, escribir, leer y confirmar y posterior la firma, ya que pasé la urgencia. Bien, ¿cuáles son las políticas y las notificaciones de los valores críticos del laboratorio patológico y estudios de gabinete? Bien, ¿cuál será nuestro protocolo de comunicación efectiva? Bien, en el caso del médico que no esté regresando a firmar la hoja de comunicación efectiva o el sello o la bitácora, los lunes se le buscará al personal y le dirá que le hace falta el sello y la firma, los cuales se le notificarán a su jefe inmediato también, que no está cumpliendo con el sello y la firma una vez que ya pasó la urgencia. El encargado del expediente clínico, como les comentaba, evalúa cada mes. Ahí se revisa qué médicos son los que tienen más áreas de oportunidad de mejorar y se les está invitando a mejorar siempre y cuando tengamos la evidencia y le digas, mira, estás fallando en esto, la oportunidad es esto, es el beneficio tuyo, el beneficio de la unidad y el beneficio de la paciente. Y es algo que se queda en el expediente clínico y es algo legal. En el caso del cumplimiento, ya una vez que se le dijo, ya una vez que el jefe
Le dijo, y el secretario del expediente clínico, entonces se le avisará al departamento de calidad, que era lo que yo les decía, que si el departamento de calidad junto con el comité de expediente clínico buscarán las alternativas de solución para ver de qué manera se pueden cumplir con estos criterios y estas políticas que para la unidad es muy importante. Bien, en la comunicación de los resultados críticos del paciente, el diseño de la implementación del protocolo por parte del médico. ¿Cuáles son? Escuchar, escribir, leer y confirmar. El diseño de la implementación de una encuesta, como les decía, al final de que ya terminamos nuestra atención, ¿cómo se sintió el paciente? ¿Qué tanto me entendió con lo que yo le expliqué? ¿Cómo se sintió con mi atención? ¿Qué cree que puedo mejorar? O sí, todo lo hice muy bien. Y retroalimentar al compañero o la compañera en los puntos vulnerables o en los puntos de mejora que podemos modificar para evaluar que este indicador vaya más para arriba. Y satisfacción a la paciente. Bien, en el quinto criterio, que es reducir los errores de la referencia y contrarreferencia del paciente, tenemos un directorio en la unidad de referencia de pacientes. ¿Qué debe de llevar? Los requisitos: nombre del contacto, tipo de paciente que recibe. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bien, en el hospital materno tenemos un directorio en las centrales de enfermería que lleva ese directorio el nombre de quien puede recibir de las unidades de nuestros pacientes y qué tipo de pacientes recibe. Ojo, esto debe de venir firmado por el médico, el director de la unidad, el subdirector y la jefa de trabajo social. O sea, que está avalado. Ellos están conscientes qué hospitales, qué unidades nos pueden ayudar a recibir pacientes o nos pueden referir a nosotros. Bien, ¿qué debe llevar nuestra hoja de referencia? Acción esencial 1. Nombre completo, fecha de nacimiento, motivo del envío, diagnóstico, tratamiento, la unidad de referencia con fecha y hora de referencia. Eso es muy importante. Nombre y firma de quien refiere, el médico. Unidad de receptor, o sea, la unidad que nos va a recibir a la paciente. Fecha y hora de la recepción y nombre y firma de quien recibe. ¿Quién llena esta hoja? El médico de hospitalización es quien realiza la referencia y la contrarreferencia del paciente, o sea, su médico tratante. Bien, no podemos enviar a pacientes a otro tipo de hospitales si no está en nuestro directorio, porque ya hay una negociación, ya hay una información, ya se avaló este directorio por nuestras autoridades, los cuales son a las únicas que podemos enviar o nos pueden recibir. Entonces, no se podrá enviar a otro tipo de unidad que no esté dentro de nuestro directorio telefónico. Como lo comentaba, en los servicios de trabajo social también hay un directorio para facilitarle al médico los directorios de donde puede referir a sus pacientes. ¿Qué políticas tenemos para el cumplimiento de la referencia y contrarreferencia? Una de las políticas del directorio en las unidades de referencia del paciente viene siendo, como les comentaba, en las centrales de enfermería se dispondrá de un ejemplar impreso y en electrónico. El director debe estar firmado por las autoridades y se debe de actualizar como mínimo cada año. Eso es lo que se hace. Otra de las políticas es el responsable de evaluación del expediente clínico revisa cada mes la hoja de referencia, como todo el expediente clínico y sus variables pues, de cada una del expediente clínico. Se revisa todo en general. Se notifica al subdirector médico sobre las áreas de oportunidad, así como el área de calidad, que era lo que yo les decía. Aquí en también entra lo que viene siendo el secretario técnico de referencia y contrarreferencia. Entonces, póngase con el expediente, el secretario técnico del expediente clínico y calidad se juntan para ver cuáles son las medidas, cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar esta política, ya que es una política y se tiene que cumplir al 100%. Se le notifica al médico responsable de su estatus. ¿Sabe qué, doctor? Estamos revisando cada mes los expedientes en su hoja de referencia. Le falta que usted le ponga el sello y la firma. ¿O sabe qué, doctor? Le falta que le ponga la hora. Siempre hay que recordarle al médico lo que le hace falta en la hoja de referencia o en todo el expediente clínico según sus áreas de oportunidad. Siempre se tiene que retroalimentar. Si siguen las omisiones por parte del mismo médico, porque hay ocasiones en que se les puede
Se nos puede pasar, somos humanos y se nos puede pasar. Entonces no va a retroalimentarlo. Pero si continúa en la misma actitud, ¿qué se hace? Se hace una notificación y se va al expediente, a su expediente clínico, o sea, se le invita, se hace una exhortación y se le invita a mejorar, pero queda en su expediente clínico como una nota mala y eso no es bueno para él. Entonces creo que nos conviene a ambas partes trabajar un poco en ello para aumentar, notificar y llevar a cabo esta política. Bien, el sexto y último criterio, reducir los errores del egreso del paciente. Bien, ¿qué debe de llevar? Hay dos cosas, la nota de egreso y la hoja de egreso. La nota de egreso se queda en el expediente y la hoja de egreso se le da a la paciente. Bien, ¿qué debe de llevar? ¿Qué conlleva? ¿Qué tiene que llevar? Son 11 puntos. Dice 1, datos de la identificación del paciente. 2, fecha de ingreso del paciente. 3, motivo de egreso. 4, diagnósticos finales. 5, resumen de la evaluación y estado actual de la paciente. Manejo durante su estancia hospitalaria. Esto incluye la medicación, relevantes y proceso de atención. Problemas clínicos pendientes si tuviera. Plan de manejo y tratamiento. ¿Qué recomendaciones para la vigilancia ambulatoria tiene? Atención de factores de riesgo y pronóstico. Son 11 puntos que debe de llevar su hoja de referencia. ¿Se deben de llenar todos? Sí. Igual se evalúan en el expediente clínico cada mes. Entonces, los 11 deben de estar anotados, deben de estar llenados. ¿Cuáles son las políticas para el cumplimiento del egreso del paciente? 1, verificar y corregir los formatos del egreso del paciente que cumplan con los 11 requisitos, que son los que les había mencionado. 11. Bien, el encargado de evaluar el expediente clínico retroalimentará al médico tratante haciéndole saber cuáles son los puntos que le han faltado o le fallan para cumplir con esta política. Vuelvo a insistir, son los 11 puntos que deben de estar llenos. Presentar el indicador el egreso del paciente en el seno del comité del expediente clínico y calidad de seguridad del paciente. ¿Para ver qué? Para ver si vamos mejorando, si estamos de mantenimiento o si estamos aumentando. Entonces, hay que ver la posibilidad de que si estamos estancados en ese indicador, ¿qué ventanas y oportunidades tenemos para mejorarlo con la finalidad de aumentar? ¿Sí? Bien, aquí les vamos a dar un ejemplo de cómo sacar el indicador. Si se fijan, nombre del indicador es comunicación efectiva de indicaciones médicas. ¿Cuál es la descripción? Porcentaje de indicadores médicas verbales o telefónicas con comunicación efectiva. ¿Cuáles de todas estas están cumpliendo con la comunicación efectiva? ¿Cuál sería la fórmula? Número de indicaciones médicas verbales o telefónicas con comunicación efectiva por 100 entre el total de las indicaciones médicas verbales telefónicas. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es el estándar? El 100%. ¿Por qué es el 100? Porque es una acción esencial. Todas las acciones esenciales son al 100%. Fuente de la información, pues el documento del expediente clínico, la hoja de comunicación efectiva y también las bitácoras. ¿Quién lo va a hacer? Es importante que se ponga ahí con nombre, apellidos. ¿Quién lo va a hacer? Bien, ¿se acuerdan que les dije que hay varios puntos? Lo que viene siendo los indicadores los puedes sacar tanto del SAER como de la comunicación efectiva. ¿Cuántos se cumplen? El indicador lo puedes generar en pocas palabras. Bien, en este caso solamente lo vamos a hacer de la hoja de comunicación efectiva de indicaciones médicas. Bien, en el cuadrito de abajo, donde dice ahí mayo 24, tenemos la C y la E, que dice comunicación efectiva. Tenemos del 1 al 9, que del 1 al 9 son los puntos que yo tengo en mi comunicación efectiva, que viene siendo nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, perdón, fecha y hora de la indicación, si fue una indicación verbal o telefónica, si la compañera escuchó y escribió las indicaciones por escrito, si le notificó, si le informó al médico, si le resaltó la indicación, sí o no, si le confirmó el médico, si estaba bien escrita o bien hecha la indicación que le dio, nombre y firma de la enfermera y nombre y firma del médico. Estos son los 9 puntos que tiene mi hoja.
Arriba dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4 y hoja 5. En la parte posterior, igual pusimos las siglas del médico. Esto es más un ejemplo para que se den una idea. Bien, ¿qué es lo que se hace? Si mi hoja 1, de los 9 puntos, solamente 5 hicimos bien de comunicación efectiva, 4 no. Así sucesivamente. Mi hoja 2, hicimos 5 bien, 4 no. En la hoja 3 hicimos 3 bien y 6 no. Y así sucesivamente, ¿qué es lo que se hace para sacar el indicador? Aquí mismo nos dice, es una regla de 3. El número del indicador el número de indicaciones médicas verbales o telefónicas con comunicación efectiva, que en este caso serían los sí, ¿verdad? Por 100 entre el total de indicaciones médicas verbales y telefónicas, que son 9. Entonces, ahí haces tu regla de 3 y ya lo sacamos el porcentaje, que fue el 56, el 56, el 33, el 25 y el 56. Y así sucesivamente. Entonces, ya al final, sumas todo, haces tu regla de 3, aquí sacamos un promedio por mes, que es un tanteo. Entonces, le pusimos ahí en mayo, que fue el 42.36% final. Y luego ya, en junio seguimos evaluando y ya salió un 58%, en julio un 41%, en agosto un 59%. Entonces, ahí es donde debemos de ver cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar este indicador, qué es lo que nos está fallando, qué es lo que tenemos que ver para implementarlo y así aumentar el indicador y retroalimentar a nuestros compañeros en qué es lo que estamos fallando para poder aumentar el indicador. Bien, ¿qué hace el COCACET? Una vez que evalúa todo esto, hay que entender algo, que todo aquello que queremos implementar necesita ser evaluado y necesita sacarle un indicador, si no, ¿cómo vamos a saber si nos está funcionando o no nos está funcionando? O si hay que mejorarlo, si sí me funcionó, pero lo queremos mejorar. Entonces, todo se tiene que medir y analizar. Bien, ¿cómo le hacemos? Ya pusimos que los criterios, cuáles son nuestros criterios y ya pusimos las políticas y dar cumplimiento. ¿Qué se hace? Se analiza, se toman decisiones ya de cada una de las variables o de cada indicador, qué es lo que queremos mejorar. Tomamos una decisión, qué es lo que se va a mejorar, se vuelven a aplicar. Una vez otra vez aplicadas, se evalúan y se vuelven a ver. Entonces, este es un circuito. Lo aplico, lo llevo a cabo, lo analizo, veo que me funciona, que no me funciona, que tengo que modificar, que tengo que aumentar o si lo tengo que mantener. Lo vuelvo a aplicar y lo vuelvo a evaluar para ver qué tanto me funciona. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Esta, con la finalidad de llegar a lo más cercano posible del estándar, que es el 100%. Esta es nuestra finalidad. Bien, yo quiero resaltar algo muy importante, que las indicaciones verbales o telefónicas se hacen solamente en caso de una urgencia, solamente. El uso desmedido de esto, ¿qué nos dicen? Que solamente tenemos una mala organización, porque no puede ser. Pues tenemos urgencias, sí, sí tenemos. ¿Se puede aplicar la vía telefónica y escrita? Sí, sí se puede. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si es una urgencia real como tal, se hace la indicación ya sea telefónica o verbal. Si no es una urgencia, el médico está obligado a hacerte la indicación médica y posterior la enfermera acatar las indicaciones. Pues eso es lo ideal, que solamente en casos muy críticos, en casos de urgencia, se haga este protocolo, se haga este proceso. Lo demás es médico anota y yo acato indicaciones. ¿Sí? Otro punto que yo quiero aclarar, no aclarar, más bien comentar, compartir con ustedes, es que si nosotros tenemos una buena comunicación con nuestro paciente, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces las inconformidades o el que la paciente se sienta mal porque haya una queja, ya sea una queja aquí a la unidad ante derechos humanos o algo, es por la comunicación. Les voy a dar un ejemplo. Si por X motivo, emergencia, y es verídico, ¿eh? Si en el servicio de admisión médica se encuentra con mucho trabajo, ¿por qué? Por el motivo que ustedes quieren, por falta de personal, porque hay mucha gente de vacaciones, porque otros hospitales cerraron y se acumuló el trabajo con nosotros, por el motivo que ustedes quieren. Se le explica a la paciente mirándole a los ojos
siendo empáticos con ellos, que se le va a revisar, pero que por X motivo va muy lenta la revisión, pero que con toda calma, con toda seguridad, se le va a revisar. Obviamente haciendo hincapié en que las urgencias son primeros, pero que se les va a revisar. Y la paciente se queda tranquila. ¿Y saben qué? Se van contentas, a pesar de que su tiempo de espera fue muy prolongado, pero el simple hecho de notificarla, de hacerla partícipe, de hacerle saber que sí la vas a atender, se van contentas y eso habla muy bien tanto del personal y de la unidad. Se quitan muchos problemas de quejas. Primer motivo es queja. Queja es por falta de comunicación. Entonces, hay que ser empáticos, hay que ponernos un poquito en los zapatos de la paciente. Siempre hay que decir, ¿cómo me gustaría que me trataran? Y yo tratar así. ¿Cómo me gustaría que trataran a mi mamá, a un familiar, a mi hijo, a mi vecina? Es lo mismo. Algún día nosotros vamos a ser también pacientes y queremos recibir esa misma atención, esa calidad, esa calidez, esa atención. Entonces eso es muy bueno, habla muy bien de nosotros. Entonces, con esto termino. Les doy las gracias por su atención. Fue para mí un placer compartir con ustedes la acción esencial 2, hacerles eh, participar en el sentido de cuáles son lo que nosotros manejamos en nuestra unidad. Espero que a ustedes les sirva y si no, ya pues cada unidad verá qué es lo que mejor le convenga a su unidad. Pero tratamos de que vean cuáles son los criterios, cuáles son las políticas, cómo se trabaja. Claro que también tenemos muchas cosas que mejorar, sí, pero que vamos avanzando, sí. Entonces yo me despido con ustedes, espero que esta plática haya sido muy amena, que haya quedado claro. Entonces, no me queda más que agradecerles y agradecer a la licenciada Liliana, es Elizabeth, pero ya le ando cambiando el nombre, la licenciada Elizabeth, por tanta paciencia, por hacernos partícipes de expresar cómo trabajamos. Bueno, sin más, me despido de ustedes, agradezco que estén bien, que pasen una bonita tarde. También, nombre.